Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 12 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes que todo, les recuerdo de estar realizando sus notas respectivas para efectos de reforzar conocimiento. La clase anterior, si usted bien recuerda, y si no, ahorita hacemos una breve semblanza, nos fuimos introduciendo a un tema un tanto novedoso, que son las finanzas personales. ¿Sí? Empezamos a hacer un tema de introspección acerca de cómo es que administramos los recursos propios en cada cierto periodo que se vaya haciendo paulatinamente. En ese sentido tocamos temas como fue cultura financiera, que ahí es donde tenemos que reforzar mucho el concepto de saber y conocer las condiciones en las cuales nos vemos envueltos cuando en algún momento dado hacemos operaciones con instituciones financieras. Por otro lado, también observamos y presenciamos el tema de estar haciendo un presupuesto familiar, que eso nos cuesta un tanto de poderlo llevar a cabo, mas sin embargo, como bien se lo comenté, no tiene un grado de dificultad, ya que nos va a permitir conocer cuánto dinero ingresa a nuestros bolsillos y cuánto dinero sale del mismo. Entonces, es muy importante poder situar o bien admitir y revisar la parte de nuestro dinero. ¿Para qué? Para que en un momento dado lo maximicemos. Recuerde usted que la parte de las finanzas es la maximización. Cuando nosotros tenemos conciencia al respecto de este punto, que es un tanto interesante para el desarrollo de nuestras propias finanzas, recuerde usted que ya tendremos todo ganado, la menos alguna batalla. ¿Por qué? Porque en ese sentido usted va a poder administrar los recursos tanto de usted como de su empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, existe la gran posibilidad de que la administración y la toma de decisiones al respecto sea un tanto satisfactoria. En esta sesión, que es nuestra sesión 12, déjeme comentarle, seguiremos viendo el tema de finanzas personales y tendremos los siguientes objetivos específicos. 1. Habrá aprendido la importancia de realizar un presupuesto familiar. Si bien lo comentamos la sesión anterior, que de cierta forma nos permitía irnos introduciendo y conociendo la gran importancia que tiene la realización del mismo, aquí lo vamos a tener que reforzar de una manera u otra. Y también la importancia de hacer un balance familiar. Es decir, conocer las partidas que de cierta forma se ven afectadas o involucradas dentro de este presupuesto y dentro de nuestras finanzas personales. Es decir, es irlas situando de una manera que nos permita conocer la gran importancia al respecto. Así también como la identificación de partidas para efectos de su elaboración. Es decir, si bien en sesiones anteriores nosotros observamos un tema que eran las partidas contables, en donde hablábamos, por ejemplo, de los activos de la empresa, es decir, los derechos, de los pasivos, las obligaciones y del capital contable, en este momento nos destinamos a mencionar, así como lo dijimos en el aspecto de una empresa, nos atrevemos a decirlo de manera de las finanzas personales. Aunque usted no lo crea, dentro de las finanzas personales usted tiene activos, pasivos y de cierta forma ya le estaré diciendo cómo funciona el capital, ¿sí? Entonces, así como lo vemos en una empresa partido con una cuenta, con los saldos, así de cierta forma dentro de la manera personal lo vamos a poder realizar. No va a ser tan complejo afortunadamente, pero sin embargo nos va a permitir ir situando en cada uno de estos apartados, ya sea del presupuesto o bien del balance, cada una de las partidas que van a estar en función al gran desempeño que maneje sus finanzas personales. En ese sentido, usted le va a permitir tomar decisiones. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo o situando las partidas, los ingresos, los egresos que vayan dándose paulatinamente periodo tras periodo. En ese sentido, usted tomará decisiones ya sea de inversión o de crédito, pero al fin y al cabo, le repito, deben de ser las mejor acertadas
para efectos de que no se vea afectado su patrimonio, porque en el momento que usted no consiga ese objetivo, el patrimonio familiar está en juego, y eso lo vamos a platicar más adelante. ¿Cómo hacer un presupuesto familiar? ¿Sí? ¿Cómo es que, si la sesión anterior hablamos del presupuesto familiar, cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Dice, a continuación se mencionan algunos puntos a considerar en la elaboración de un presupuesto familiar. 1. Estime sus ingresos y gastos. Si bien le comenté que un presupuesto parte en base de estimaciones, es decir, en base de una premisa, de un bosquejo o de un supuesto, yo le reitero, debe de ser lo más real posible para efectos de que no existan las variaciones tan catastróficas. Le mencionaba la sesión anterior y le ponía el ejemplo de, no podemos decir que el próximo cobro que yo tenga voy a ingresar el doble del mismo. Si no hay un sustento al respecto, difícilmente, ¿sí? Si en algún momento yo me atrevo a decir que voy a captar el doble del ingreso, es en base a que quizás me quería trabajar horas extras, quizá a lo mejor viene un bono, etcétera. Existen elementos para poder allegarme a esa estimación. Pero si yo sigo comportándome de cierta forma bajo las condiciones de la empresa, que me va pagando paulatinamente y el ingreso es constante, es difícil poder soportar el incremento que estamos esperando. Entonces, en ese sentido, yo lo invito a que sea, a pesar que sean estimaciones, pero que sean lo más real posibles, para efectos de no decir, ya me gasté o estoy por gastarme lo que yo había pronosticado o estimado que iba a tener de manera adicional. En ese sentido, no juega. ¿Sí? En ese sentido no juega, y ahí usted va a tener problemas al respecto. ¿Por qué? Porque va a venir un tema del shock en el sentido de que ya gasté lo que tenía que gastar, o bien estoy por gastar y ya no lo pude gastar y eso me crea conflicto. Entonces, las estimaciones lo invito a que sean lo más real posibles. Punto número 2. Haga un presupuesto real y otro proyectado. Es decir, lo que hace rato le comentaba, la parte real, es decir, cómo me voy comportando paulatinamente en cada uno de los periodos para poder realizar mi presupuesto, por un lado. Y por el otro lado, la proyección, es decir, a futuro, cómo voy a empezar a incrementar mis ingresos y cómo voy a controlar mis gastos. Ojo, aquí esto es importante, ¿no? Decir, voy a incrementar mis gastos, y voy a incrementar mis gastos porque van a ser a favor. Yo me atrevo a decir la palabra de controlar, porque eso es lo importante, saber controlar los gastos que se vayan haciendo paulatinamente. Y por parte de los ingresos, si se ven incrementados, pues qué mejor, porque va a tener usted la captación, de cierta forma, de más recurso para poder hacerle frente a sus obligaciones. Y punto número 3, establezca las metas de cada uno de los miembros a corto y largo plazo. Usted recordará la sesión anterior, le mencionaba casi al final, le hacía mención en el sentido de que entre más gente involucre usted en su presupuesto, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en ese sentido va a haber un orden de ideas, o bien una lluvia de ideas que va a permitir reforzar la situación que está sucediendo en el entorno familiar. Entonces, entre más escuche las necesidades, o bien también, a lo mejor, quien dice que alguno de los integrantes de la familia se vuelva algún portador de ingreso, pues va a ser mucho mejor. Entonces, en ese sentido, mientras exista un margen de comunicación, le va a permitir a usted poder administrar su dinero. Y, a su vez, estarse fijando metas a corto y largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que voy a traer en mente a corto plazo, tanto de mi percepción de ingresos como de mis gastos? Y también cómo se van a manejar mi dinero a largo plazo. ¿Cómo en un momento dado lo voy a poder administrar? Identifique los gastos fijos y variables, asignándoles, grado de prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos gastos fijos, ¿sí? Usted tiene que ir a trabajar,
o su esposa, o bien sus hijos tienen que ir al colegio. Téngalo por seguro que usted tiene que hacer una erogación de transporte, ¿sí? Digo, a menos de que la distancia entre su casa y su trabajo sea de 1 cuadra y se puede ir prácticamente caminando, pero si usted le dedica cierto tiempo de transporte de su casa a su lugar de trabajo, así como le va a invertir tiempo, le tiene que invertir dinero, ¿sí? Tiene que haber una salida de dinero para poder llegar a ese destino. Llámese, ya sea por momento dado, la gasolina que vaya a ingresar dentro de su automóvil, o bien la parte de transporte que vaya a utilizar, transporte público. Al fin y al cabo, es una salida de dinero y al fin y al cabo es un gasto fijo, ¿sí? Es un gasto, ¿por qué? Porque usted tiene que ir diario a su lugar de trabajo. Sus hijos diario tienen que ir al colegio. Llámese diario en el aspecto de semana laboral, ¿verdad? O semana académica. Pero usted ya sabe que el lunes usted tiene que ir a trabajar, al igual que sus hijos. El martes lo tiene que hacer, el miércoles, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, ese gasto se vuelve fijo, ¿sí? Usted tiene que tener muy identificado cuánto es lo que va a gastar en ese sentido.